Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecer a la Iglesia Vida Abundante, a Elías, líder jóvenes, que me brindan este espacio y me dan la oportunidad de poderte compartir esta reflexión, esta palabra, sabiendo que al ser palabra de Dios va a ser de edificación para tu vida, va a traer bendición, un momento de exhortación, de edificación, de consuelo en momentos tan angustiosos, pero que gracias a Dios Él nos ha dejado su mensaje en estas escrituras y que al serse activa esta palabra en nuestras vidas, las demás cosas a nuestro alrededor se vuelven pequeñas a comparación de lo que Él es. Hoy quiero compartirte algo que encontramos en el Evangelio de Marcos, una historia que quizás ya hayas escuchado en algún momento, un personaje que en algún momento has escuchado su nombre, pero quiero que reflexionemos sobre algo que quiero compartirte el día de hoy. Esta historia, como te decía, se encuentra en Marcos capítulo 10, versículo 46. Dice de la siguiente manera: entonces vinieron a Jericó. Al salir de Jericó él, hablando acerca de Jesús y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él reclamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Hoy quiero basar mi pequeña reflexión en esa frase que salía del hombre Bartimeo, este hombre ciego Bartimeo, que leíamos en el versículo 47, que dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y sabes, yo encuentro tres cosas importantes en esta frase: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Esas tres cosas te las voy a ir mencionando, y la primera de ellas es que en esta oración, en esta frase, encontramos una muestra de cómo nosotros a través de nuestra boca podemos compartir la palabra, el mensaje, la predicación del Evangelio. Comienza mencionando el nombre de Jesús. Y Jesús nos deja indicaciones antes de partir al cielo. Él dice: en mi nombre van a echar fuera demonios, en mi nombre van a hacer milagros, en mi nombre harán prodigios. Es en mi nombre en el cual van a poder hacer maravillas. Es a través del nombre de Jesús que nosotros encontramos autoridad en esta tierra. Cuando Jesús estaba a punto de irse al cielo, dice que él se encontró, la palabra de Dios dice en Lucas capítulo 27, versículos antes de este capítulo 27, dice que él se encontró con unos hombres camino a Emaús, uno de los discípulos, y que empezó a hablar con ellos, y estos hombres no le reconocieron hasta que dice que en un momento fueron quitadas las vendas de sus ojos y supieron que era Jesús. Más adelante ellos corrieron y hablaron con los demás discípulos, se toparon con los otros 11, dice la Biblia, y en el capítulo 47 o versículos atrás del 47 dice que Jesús se les vuelve a aparecer, y ellos asombrados no creían que Jesús, que era la misma persona de Jesús, y cuando él se sienta a comer con ellos ese pescado y esa miel, el versículo 27 menciona que Jesús les empieza a iluminar, los empieza a abrir los ojos sobre las escrituras, sobre lo que profetizaban las escrituras acerca de Jesús. Y él les dice: era necesario que el Hijo del Hombre padeciera y que resucitara al tercer día. Y ese 47 dice: y que en mi nombre se predicara del arrepentimiento y el perdón de pecados. Es en el nombre de Dios que tú y yo podemos predicar de arrepentimiento y perdón de pecados. Y hoy en día necesitamos abrir nuestra boca para proclamar el nombre de Jesús, y que ese nombre sea conocido en todo lugar. Hoy en día
es tan fácil poder llegar a cualquier rincón del mundo a través de estas redes sociales, a través de estos medios. ¿Quién creería que algo así nos iba a atacar? Pero ¿quién creería también que algo así nos iba a hacer de tanto beneficio para la iglesia para poder proclamar el nombre de Cristo? Por lo tanto, hoy yo te invito, joven, hoy yo te invito, iglesia, a que no calles, a que abres tu boca, a que proclames el mensaje de Cristo. Mira, desde tu hogar puedes estar compartiendo sobre un mensaje, sobre la verdad del evangelio, sobre Jesucristo que trae perdón de pecado a toda criatura. Y la gente lo escuchó en ese momento. La gente oyó a Bartimeo y supo que Jesús estaba ahí en Jericó. Supo que Jesús, porque Jericó era una ciudad importante en ese momento. Herodes había mandado reconstruir esta ciudad y era una ciudad que se juntaba mucha gente, una ciudad importante en esos tiempos. Por lo tanto, toda la gente que escuchaba de Bartimeo se dio cuenta que Jesús iba pasando por ahí. La Biblia nos menciona que solamente iba de paso, que él iba destino a otro lugar y que en el camino en Jericó encuentra este hombre llamado Bartimeo. Es un lapso nada más. Si tú lees esta parte de la Biblia, solamente ese lapso, esa historia es lo que sucede en Jericó, pero el que Bartimeo osa su voz diciendo Jesús, la gente entendía que Jesús estaba pasando por ahí. Tú debes de proclamar el nombre de Jesús en estos momentos y que la gente se dé cuenta que Jesús está en medio de esta situación. La siguiente cosa que encontramos a los otros en esta frase y el que Bartimeo abriera su boca era que Bartimeo usó esta frase para proclamar, para alabar el nombre de Dios, para darle una alabanza a Dios. Él menciona hijo de David. Esta frase, hijo de David, nos demuestra que Bartimeo estaba reconociendo la dinastía de la cual venía Jesucristo. Él estaba reconociendo no solamente eso, sino su realeza, porque al ser del linaje de David lo hacía totalmente parte de una familia real para los judíos. Si tú lees más adelante, versículos más adelante, vemos que él entra a Jerusalén. Jesucristo llega a Jerusalén y el versículo 10 del capítulo 11 dice: bendito el reino de nuestro padre David que viene. O sea, cuando ellos esperaban a alguien como David, ellos esperaban un libertador como David, que al ser un libertador ellos alzaban una alabanza para ese libertador y en esta frase Bartimeo reconocía que el libertador había llegado a Jericó, reconocía y alzaba una alabanza a Jesús diciendo: tú eres el Mesías, el libertador de este pueblo y de esta tierra. Jesucristo, Rey de gloria. Jesús era parte de ese linaje, de esas promesas que en los salmos encontramos. Mismo David había relatado en el capítulo 89 de los salmos, en el versículo 35 al 37, y recordaba y escribía los pactos que Dios había dado a David, diciendo: del linaje de David, no olvidaré mi pacto contigo, David, y de ti nacerá un linaje, una dinastía que será como sol. Y ese sol de justicia estaba aquí en la tierra, Jesucristo. ¿Sabes? Bartimeo había puesto su mirada en las cosas de arriba. Suena irónico, ¿verdad? Porque era ciego. Pero él, en cambio, al ser ciego y al tener esa limitación, él no había puesto sus ojos, porque claramente quizás puede decir, pero no podía. Pero él, al ser ciego y al tener limitaciones, él puso su mirada en las cosas de arriba, como decía Pablo a la iglesia de Colosenses, capítulo 3, versículo 1. Pongan su mirada en las cosas de arriba, viendo a Cristo que está en el trono. Él no miraba al hombre que los demás miraban. Él estaba viendo al Rey de Reyes y estaba escuchando que el Rey de Reyes estaba pasando por ahí. Él miró, él puso su mirada en las cosas de arriba. Él se dio cuenta de lo que él era, y quizás como el salmista en el capítulo 8 de los Salmos dijo: ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él, para que tengas de él memoria? ¿Y quién es el hijo del hombre para que le visites? Una alabanza que quizás pasó por la mente de Bartimeo, y él dijo: Jesucristo, ¿quiénes somos nosotros para que el hijo de David, para que el hijo de Dios camine entre nosotros y nos visite?
una adoración, una alabanza. Que tu boca no calle en estos momentos, joven. Que tu boca sea una alabanza, levante una alabanza en medio de esta situación. Nuestra boca no puede ser callada en estos momentos. Proclama la palabra, levanta una alabanza. Y por último quiero compartirte la última parte que dice, ten misericordia de mí. Una frase de haciendo una petición a David, a Jesús, perdón. Ten misericordia de mí. Algo que tú y yo tenemos que hacer en estos tiempos es alzar nuestra voz para orar a Dios, para hacer rogativas, hacer peticiones a Dios. Y mira lo que Bartimeo hace, recalca sobre Jesús, uno de los atributos que Dios tiene, uno de los atributos y de los dones que solamente Dios puede dar, que nadie más puede tener. Nadie más puede obtener ese atributo de la misericordia. Porque la misericordia, ¿sabes qué es? El que Dios mismo nos ha rescatado de un juicio que Él es el único que puede dar. Nadie te puede salvar del juicio de Dios, de la ira de Dios, más solamente Dios. Y por eso ese atributo solamente se lo puede otorgar a Dios, la misericordia. Y Bartimeo lo decía, ten misericordia de mí. Reconocía que Él era Dios y Él hacía una rogativa, Él alzaba una oración, hacía una petición a Jesucristo y le decía, ten misericordia de mí, porque misericordioso es Dios y lento para la ira, dice los salmos. Que Dios es misericordioso. Y en esta situación que estamos viviendo, tú y yo como iglesia estamos obligados a alzar nuestra voz en una oración y una rogativa petición a Dios para que tenga misericordia en estos tiempos. ¿Sabes? Una de las alabanzas que me encantan y más me fascinan y que hoy en día puedo ponerla en práctica es algo que Habacuc mencionaba en su libro de Habacuc. Ese capítulo 3, ese versículo 2 que dice, Dios mío, ten misericordia, en medio de los tiempos aviva tu obra, en medio de la ira, haz conocer tu misericordia, porque la misericordia se da a conocer en medio de la ira. Es ahí, ¿sabes? Esto que estamos viviendo nos debe de emocionar, hombre. Amigo, esto nos debe de volver locos. Porque es el escenario perfecto para que la misericordia de Dios, salga a luz. Cuando Dios debía haber soltado su ira, como fue en el Edén, la misericordia sobreabundó y salió a flote. Tenemos un Dios misericordioso. Un Dios al que necesitamos y que espera que le clamemos, como lo hizo Bartimeo. Tenemos un Dios que está esperando que tú y yo nos unamos para que le clamemos, como hizo Bartimeo. Hoy en día la gente nos busca callar. Hoy en día, como con Bartimeo, nos buscarán callar, pero sabes una cosa, es cuanto más tú y yo tenemos que alzar la voz. Los gobiernos han hecho que los templos cierren, pero sabes una cosa, los templos podrán estar cerrados, pero algo que no podrán cerrar serán nuestras bocas. Cerrarán los templos, pero tu boca no podrá ser cerrada. Y mientras tu boca esté libre de ser abierta, esté libre de proclamar algo, usa tu boca con poder para predicar el evangelio. Usa tu boca con poder para alabar el nombre del Señor. Y usa tu boca con poder para hacer rogativas a Dios. Que nuestra boca sea nuestro instrumento. Hoy en día, en estas crisis, en esta situación, es tu instrumento para hacer que las cosas sean transformadas en estos tiempos. Que tu boca sea tu mejor instrumento
en estos momentos. Clama, clama a Dios, grita hasta que el mundo se ensordezca. No permita que las cosas que el mundo grita hagan que tú calles. Grita hasta que el mundo ensordezca, y sobre todas las cosas grita hasta que Jesús, hasta que el Rey de Reyes voltee su mirada a ti y te diga: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? No pares, no pares, joven, no pares, amigo, no paremos. Este no es el tiempo de que la iglesia quede quieta. Y me dirás, quizás los que me conocen dirás: es algo que he estado repitiendo. Sí, porque no es momento, es cuanto más la iglesia necesita hablar y predicar y alabar el nombre de Cristo. Mira a Dios. Grita el nombre de Jesús, proclama su verdad, pídele a Dios. Hoy quiero invitarte a hacer una oración. Quiero invitarte a que juntamente conmigo hagamos una oración a Dios, y que quizás tú te has mantenido callado y que no te limiten las cosas que estamos viviendo para proclamar el nombre de Cristo. Quizás sea la primera vez que escuches esto, y déjame decirte que una ligera oración puede transformar tu vida y hacer que la venda de tus ojos sea quitada. Me gustaría orar contigo. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Una pequeña frase que transformó la vida de un hombre. Una pequeña frase que nos demuestra que no es necesario las muchas palabras para hacer llamar tu atención. Una frase que nos enseña que solamente con fe, con esa convicción y esa confianza en ti, podemos hacer que voltees tu mirada y nos preguntes: ¿qué quieres que yo te haga? Jesús, Hijo de David, hoy nos disponemos a proclamar tu verdad. Nos disponemos a hablar tu justicia en un mundo lleno de injusticia. Nos disponemos a ser los portadores de la verdad en este mundo que se está llenando de mentiras y de tantas cosas que están torciendo la mente del hombre. Nos disponemos a ser esos instrumentos que alcen su voz al cielo y proclamen que el Rey de Gloria está por venir, y que en alabanzas a ti, Señor, no callemos. Padre, nos disponemos a ser esos que se paran en la brecha y que claman por misericordia para nuestra tierra, para México, para el mundo entero. De igual manera, que esta oración sea una oración que cambie nuestras vidas, que cambie la vida del que está oyendo, que cambie mi vida. Dile que cambie mi vida a ser una persona que te siga por el camino como lo hizo Bartimeo, que sean quitadas las vendas de mis ojos, esa ceguez espiritual, y que yo pueda verte a ti y volverme un discípulo y un seguidor tuyo. Jesús, pido por misericordia y pido porque tú traigas una transformación a nuestras mentes. En el nombre de Cristo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén.